¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, Ivonne, Dios te bendiga. Bueno, a todos les damos la cordial bienvenida a nuestro programa Tus hijos, tu misión, donde aprenderemos a educar en el amor. Y hoy dándole infinitas gracias a Dios por darnos nuevamente la oportunidad de estar esta mañana con ustedes en esta hermosa mañana de lunes, este espacio maravilloso que el Señor nos permite para formarnos, este espacio que el Señor nos permite para que nosotros como padres tengamos nuevas herramientas, donde estemos a la vanguardia de la educación, donde sepamos aprovechar estas nuevas metodologías para educar a nuestros hijos libres y responsables, que quieran ir al cielo, que amen las virtudes. Por eso, hoy venimos con un tema muy especial que sé que va a ser del agrado de muchos y que quizás muchos estaban esperando. Por eso vamos primero a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos acompañe en esta mañana, que nos llene con sus dones, con sus gracias, con sus carismas. Que a nosotros como padres venga a darnos todas las fuerzas que necesitamos para llevar a cabo esta labor difícil a la vez, pero también hermosa de poder educar a nuestros hijos. Y sí que necesitamos de esa fuerza de Dios, de esa fuerza de voluntad para podernos formar. Por eso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu Santo bendito de Dios, en esta hermosa mañana de lunes, te queremos suplicar que venga sobre cada uno de nosotros, que nos conectamos en esta mañana a través de este programa Tus hijos, tu misión. Te suplicamos, Espíritu Santo de Dios, que a nosotros como padres vengas a darnos las fuerzas y las gracias que necesitamos. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que aparte de nosotros toda tristeza, toda desilusión, todo desespero, todo aquello que nos hace ver que nosotros no vamos a ser capaces de educar a nuestros hijos, que venga a darnos la luz que necesitamos. Tú llegas donde nosotros no podemos llegar. Muéstranos el camino, Espíritu Santo de Dios, y a todos los padres y educadores que nos escuchan, quizás a todos esos noviazgos que se están preparando para el matrimonio que también se ve en nuestro programa. Hoy te suplico que nos vengas a mostrar la luz, a mostrar el horizonte. Que nosotros como padres, aquellos que tenemos dificultades, quizás aquellos que de pronto no tenemos un horizonte ante algunas circunstancias, seas tu Espíritu Santo de Dios, que vengas a mostrarnos el camino. María Santísima, consagramos en tus manos, mamá, esta mañana, y a ti, Padre San José, que eres terror de los demonios, custodia los frutos de este programa y guárdalos en tu corazón. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en esta mañana mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, y una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad. Guardadme y defendeme como hijo y posesión vuestra. Amén.
Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Les damos la bienvenida a nuestro programa Tus hijos con visión, a todas las personas que nos ven en las diferentes partes del país, a las personas que nos ven en las diferentes ciudades de Colombia. Pues realmente estamos muy contentos de seguir con este programa, de estar con ustedes todos los lunes a las 10. Esperamos que sea, pues, que ha sido, sabemos que ha sido muy beneficioso para sus familias, que se han transformado esas familias para el bien y la felicidad de nuestros hijos. Entonces, les damos las gracias por seguir aquí conectados con nosotros, les damos las gracias por escribirnos. Aquí está también el correo para que nos sigan escribiendo. Bienvenidas todas sus sugerencias, todas sus opiniones y bueno, las cosas que ustedes quisieran contarnos como testimonio también bienvenidos sean. No, bueno, Ivonne, hoy venimos con un tema muy especial que hemos querido también dedicar este programa porque muchos padres, a través de lo que hemos podido escuchar y a través de las realidades que vemos en nuestras familias, hoy venimos con un tema maravilloso que es el tema del mundo de los videojuegos, que quizás hoy más que nunca en este tiempo de pandemia, hemos visto como muchas familias están en esta grande problemática de los videojuegos y que muchos papás no saben qué hacer, muchos papás quizás no saben cómo afrontar y por eso hemos querido dedicar este programa a este tema tan importante que es de los videojuegos. Los invitamos a que compartan el link. Hoy tenemos un invitado muy especial que sé que también les va a llegar al corazón sus palabras y lo que él tiene para decirnos en el programa. Por eso esperamos que estén muy atentos y ustedes saben cuántos padres de familia sufren por esta circunstancia. Vamos a compartir el link. Eso también es una bonita manera de poder evangelizar y de llegar al corazón de tantas familias que necesitan. Por eso, para iniciar con este tema, me gustaría, Ivo, que habláramos un poquito del tema del ocio. ¿Qué le podemos decir acerca del ocio a los padres de familia? Bueno, el ocio. El ocio, según la Real Academia de la Lengua, es el tiempo libre, es el tiempo donde no están las obligaciones, donde no están las ocupaciones diarias, ¿sí? Y pues viene de la palabra otium, que significa, del latín otium, que significa reposo. Bueno, el ocio es donde todos debemos de tener, todos tenemos que tener tiempo libre, ¿sí? Porque si todo el tiempo sería de trabajo, de obligaciones, de responsabilidades, pues por eso es que las personas llegan a tener estrés. El estrés conlleva la ansiedad y la ansiedad pues conlleva también a la depresión. Por eso es importante el tiempo libre, si nosotros lo usamos correctamente. También el ocio está asociado con la improductividad, ¿sí? También con la pereza, también con el tiempo que no se hace nada, ¿sí? Y en este tema, con nuestros hijos, es importante que nosotros le demos un buen uso del tiempo, pues siempre lo hemos dicho en todos los programas. Lo primero es el ejemplo de los padres y entonces como ejemplo de los padres nosotros cómo usamos ese tiempo libre. ¿Sí? Si lo usamos realmente para la familia o realmente para el descanso o tal vez lo usamos de una forma no adecuada. Nuestros hijos, nosotros tenemos que estar muy vigilantes de cómo ellos están usando esos tiempos libres con nuestros niños, jóvenes, ¿sí? Porque eso determina mucho la personalidad de ellos, también la sociabilización que ellos tengan con las demás personas. El tiempo libre debería ser bien usado, ¿no? También de descanso, pero también no tan improductivo, sino que ellos también lo ocupen en temas pues que le ayuden a su desarrollo, como les estaba diciendo, también para sociabilizar con las personas, con sus pares, hacer grupos, ¿cierto? En el deporte, bueno, más adelante les estaremos hablando de eso, pero es importante saber
cómo usar ese tiempo libre y aquí es donde entraríamos a hablar de los videojuegos. Bueno, Ivonne, y mira que este tema del ocio es que a nosotros como padres se nos olvida que en eso también tenemos que educar a nuestros hijos, que nuestros hijos sepan que el tiempo de ocio, que es ese tiempo, como tú lo decías, de reposo, que es ese tiempo donde quizás no tenemos actividades de estado, vamos a decirlo así, digamos que un joven ya terminó su estudio, ya terminó sus tareas y tiene un tiempo de reposo y en eso nosotros tenemos que educar a nuestros hijos, que es saber cómo distribuimos ese tiempo o qué hacemos con ese tiempo libre y que seamos conscientes que ese tiempo es una riqueza maravillosa, que si nosotros lo sabemos aprovechar puede ser de gran productividad para nuestra vida, tanto a nivel personal también como a nivel familiar. Cuando nosotros éramos pequeños, ¿cómo compartíamos ese tiempo de ocio cuando no teníamos nuestras ocupaciones? Pues jugábamos a canicas, jugábamos a trompo, éramos con los hermanos con los carros, jugábamos a las escondidas, había muchísimas cosas, pero hoy ha venido a invadir a las familias es el mundo de los videojuegos. Hoy los muchachos tienen muchas más alternativas para el tiempo de ocio y manera muy especial con la tecnología, porque nosotros, por ejemplo, como papás muchas veces no damos ejemplo, porque en esos tiempos quizás donde no estamos haciendo algo, estamos con el celular en la mano o quizás estamos perdiendo el tiempo en cosas que verdaderamente no son productivas y somos nosotros primeros los que damos el ejemplo. Y en ese mundo de los videojuegos, ha venido acaparando el tiempo de nuestra familia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un muchacho está aburrido, cuando un muchacho no tiene nada que hacer, cuando un muchacho ya ha acabado sus horas de estudio, ¿qué es lo primero que desea hacer? Ir con los videojuegos, ir a jugar. Y es algo que es muy atractivo para los jóvenes. En un estudio que se realizó en los Estados Unidos, el 99% de los jóvenes que se les preguntó entre los 9 y los 13 años demostraron que a todos les atrae los videojuegos. Y claro, ¿a quién no le van a gustar? A todos quizás nos gustan los videojuegos porque los videojuegos fueron creados quizás para generar también adicción en los jóvenes, porque es un mercado multimillonario que mueve millones y millones de dólares para poder acaparar la atención de los jóvenes. Y si nosotros como padres no estamos alertas, no somos conscientes de este peligro, se van a perder nuestros muchachos. Pero claro que en los videojuegos quizás no todo es malo. Hay unos videojuegos educativos o formativos que quizás hacen bien también hacen bien para los jóvenes, porque hay muchos videojuegos acerca, por ejemplo, de temas religiosos, hay videojuegos acerca de temas deportivos, a tema de geografía, pero en sí hoy los videojuegos se están robando el espacio de nuestros muchachos, ¿sí ves? Y eso ha traído algunas consecuencias, como por ejemplo vemos que nuestros muchachos se están aislando, vemos que nuestros muchachos por culpa de los videojuegos también están, por ejemplo, no están siendo responsables con sus tareas. Hoy es muy preocupante porque muchos padres de familia nos escriben y dicen, mire, hoy me tocó sacar al muchacho del colegio. Tengo mi hijo que dura 10 horas al día jugando con estos videojuegos y yo ya estoy a la coronilla porque yo no sé qué hacer. Pero nosotros tenemos que saber que esto es un problema de nosotros como padres. Si nosotros como padres no nos formamos, si nosotros como padres no sabemos de este peligro de los videojuegos y cómo quieren acaparar la atención de nuestros muchachos, se van a robar a nuestros jóvenes. Por eso, Ivonne, en este tema tan importante de los videojuegos, yo quisiera que tú nos contaras un poquito cuáles son los peligros negativos de los videojuegos en nuestros muchachos de hoy. Bueno, pues los peligros, hay dos cosas que son muy negativas, ¿no? El contenido de los videojuegos y la adicción que esto está generando. La Organización Mundial de la Salud ya ha hecho varios estudios sobre los peligros
y sobre lo que está conllevando lo negativo a nuestros jóvenes y niños, ¿sí? Y pues habla de que esto ya se está volviendo un trastorno psicológico y ya lo están llamando como trastorno de los videojuegos. Entonces, lo negativo es que, bueno, lo que tú decías, los muchachos ya cada vez están teniendo su tiempo libre, están llevando su tiempo libre a los videojuegos y entonces pues la Organización Mundial de la Salud dice que un joven que ocupe más de 4 horas diarias ya es una adicción, aunque yo pienso que cada día, o sea, si todos los días quiere un joven jugar, yo pienso que ya hay una adicción, ¿sí? Lo primero, ¿sí? Recurren a una dosis grande de colores, imágenes y violencia para llamar la atención del niño, porque es un bombardeo de estímulos. Y los jóvenes, lo que pasa es que están perdiendo esa como esa actitud de asombro por la vida, ¿cierto? Porque como hay tantos estímulos en esos videojuegos, tantos colores, tantas imágenes, entonces al joven ya no le interesa ver otras cosas, por ejemplo, un viaje, un paisaje, ya eso ya a ellos ya no los motiva, ¿sí? Los motiva son estas experiencias que están teniendo con los videojuegos, que es este bombardeo de estímulos y de emociones. El lenguaje audiovisual no enseña a pensar ni desarrollar por sí mismo la capacidad de abstracción y el sentido crítico. ¿Por qué? Porque es que los videojuegos no te dejan pensar, ¿cierto? Hay un cometido, hay una meta, ¿cierto? La idea es esta misión, es matar, es hacer, ¿cierto? El muchacho no tiene la posibilidad de escoger cuál es el mejor camino o tener criterio para seguir este juego, ¿sí? Como tal vez en otros juegos que pues Wilder también pues ahí comentó un poco sobre los beneficios de los videojuegos y hay unos juegos de destrezas que sí nos pueden llevar a eso, pero la mayoría de los juegos ya están predeterminados a una acción, entonces los muchachos no tienen ese criterio para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Fomentan el aislamiento del niño. Los niños, los jóvenes pues como ponen su tiempo libre o ocupan su tiempo libre en los videojuegos, ya no les interesan los deportes, ya no les interesa compartir con sus amigos, entonces se aíslan. Ese es uno de los síntomas, uno de los síntomas que uno debe estar observando en sus hijos, ¿sí? Que no quieren salir al parque, que no quieren ir a jugar. Entonces, ahí empieza el aislamiento social. Fomentan la competitividad, ¿sí? Porque el niño quiere todo el tiempo ganar, ¿no? El joven quiere, el niño y el joven quiere todo el tiempo ganar, ¿cierto? Entonces hacen lo que sea por ganar, no le importa si tienen que pasar sobre quien sea, ¿sí? Y pues eso trae también frustración y mucha ira. También, bueno, hacer disminuir lo que les estaba diciendo, hacer disminuir la tolerancia del niño a la frustración. Entonces, el niño, el joven, no soporta perder, ¿sí? Le da ira, episodios de de rabia, entonces uno los ve golpeando y eso lo hemos visto en asesorías, en acompañamientos que hemos hecho con padres donde ellos nos cuentan que los niños y los jóvenes empiezan a golpearle al computador, golpean la consola, golpean las puertas. ¿Por qué? Porque perdieron. Imagínense, entonces traen mucha, no toleran la frustración. Su poder de adicción hace muy difícil a un niño el ser capaz de dejar de jugar por sí solo. Entonces, el niño quiere estar jugando todo el tiempo, ¿no? Entonces, ya no hay, o sea, hablábamos aquí, pues lo que se habla de los videojuegos es que no solo es el querer empezar, sino que empezar a jugar, sino que el muchacho ya no tiene la capacidad de terminar, ¿sí? Porque como él tiene la posibilidad de seguir
Ya no es que se acaban las vidas y ya no puede seguir jugando sino hasta quién sabe cuándo, sino tiene la posibilidad de seguir jugando y entonces empieza esa obsesión en el joven, en el niño, por querer terminar esa misión y porque seguir, y como son mundos interminables, infinitos, entonces el muchacho quiere seguir jugando, no tiene la capacidad de decidir ya terminar y seguir con otra actividad. Estos juegos pueden hacer que algunos niños dejen de participar en actividades sociales y deportivas, lo que yo les había dicho ahorita. Los jóvenes quieren estar todo el tiempo en casa, ya no les da felicidad de pronto un viaje, ya no les da felicidad compartir con los padres, salir a un centro comercial, salir al parque, como les había dicho, ya ellos no quieren nada y desde niños ya empiezan, desde los 9, 8 años, uno ya empieza a ver esos comportamientos y pues los papás dicen, ay, ¿será que es que está entrando en la preadolescencia, está en la adolescencia? Y no, desafortunadamente es que los juegos lo llevan a tener ese tipo de comportamientos. Suponen un gasto económico bastante grande, ¿sí? Realmente estos juegos son muy costosos. Y pues las empresas que financian esto pues se lucran muchísimo, como lo decía Wilder ahorita. Y pues estos juegos se vuelven como, de verdad, como una adicción a querer más y más juegos y tipos de juegos, ¿cierto? Entonces, hacen que sus padres gasten muchísima plata en comprarles estos videojuegos. Entonces, también es algo negativo porque el niño empieza a querer plata, plata para comprar esos juegos y muchas veces roban a sus padres y lo hemos visto, roban a sus padres para comprar esos videojuegos. Acaparan todo el interés del niño y le obsesionan, como les estaba diciendo. Se vuelve una obsesión, ¿sí? Entonces es un trastorno de obsesión psicológico con estos videojuegos. Los niños no quieren terminar de jugar y quieren, ya dejan el estudio, dejan pues sus obligaciones para solo estar jugando, ¿sí? Se les convierte una obsesión el personaje, se les convierte en una obsesión pasar esos niveles. Bueno, en muchos videojuegos se fomentan estereotipos de tipo sexista, ¿sí? También aquí pues yo quiero hablar de la lujuria, ¿no? Entonces, los niños están expuestos a imágenes donde las muchachas, pues acá está un poco tapada, pero si ustedes ven videojuegos donde las mujeres salen con escotes muy grandes, mostrando mucho sus curvas, los hombres con estos músculos, ¿cierto? Y a veces hay contenido sexual. Entonces, nosotros tenemos que estar muy vigilantes de lo que están viendo nuestros hijos porque los estamos llevando a interesarse por los contenidos sexuales. Fomentan la agresividad mucho más que la televisión o el cine. Entonces, pues, como les estaba contando, los jóvenes se vuelven agresivos, no tienen tolerancia a la frustración y entonces, pues, se vuelven muy rebeldes porque ellos solo están pensando en el juego, ¿cierto? En matar. Hay unos contenidos muy agresivos donde el muchacho tiene que matar por matar, ¿sí? Entonces ya eso les genera placer y no es que no es que el videojuego lo lleve a ser un psicópata, pero tal vez, ¿cierto? Porque es que el querer matar, ¿no? El querer destruir y eso genera placer en el niño. Entonces le da, imagínense, no tiene la capacidad de sentir las emociones de los demás, es un niño que se vuelve emocionalmente frío, yo he conocido muchos casos donde los padres le dicen a uno, Ivonne, ¿qué hago? Mi hijo, mi muchacho ya no habla con nosotros, no le importa nada, solo come y se va a su alcoba, ¿sí? Ni siquiera le interesa si la persona que está viviendo con él está enferma. Entonces, lo que pasa es que se vuelven
se pierde esa simpatía, ¿no? Ese de ponerme en el lugar del otro, se vuelven insensibles al dolor del otro y es porque estos videojuegos son muy agresivos y llevan a que el niño tenga un placer por matar y por la violencia y por la agresividad. Oiga, Ivonne, ese tema es muy interesante porque nosotros como padres tenemos que ser conscientes de todo el peligro que a los que están sometidos los muchachos. Muchos papás creen que verdaderamente esto es un juego en el sentido pues de que todos los niños es normal el tiempo que pasan en los videojuegos y esto no es normal. Hay un peligro eminente y es que la gran mayoría de estos juegos son juegos en línea y a través de ellos los muchachos comparten algunas, por ejemplo, como tableros con otras personas quizás de otros países o de la misma ciudad y ni siquiera se dan de cuenta si verdaderamente es otro niño o hoy con este grande peligro de la pedofilia. Entonces nosotros como papás tenemos que estar alerta a esta situación. ¿Cuántos papás nos cuentan cómo sus hijos cogen la casa a patadas, las puertas, quieren tirar todo, cuando sus papás le dicen, por favor, me da el favor y me apaga ese juego ya porque mire todo el tiempo que lleva y comienzan a golpear todo y los niños creen que no hay otro mundo. Muchos de estos juegos tienen que hacer recargas en línea para poder continuar el juego y se están robando el dinero de los padres de familia. Y el gran problema, o quizás la puerta que abre este tiempo de este mundo a los videojuegos, es que nosotros como papás, como no tenemos tiempo para compartir con nuestros hijos, es que nosotros como padres muchas veces nos vemos ocupados o queremos descansar o queremos quizás sacar un tiempo para nosotros, le damos, vaya juegue un rato, vaya juegue, y ya cuando vamos o queremos ponerle tate quieto a esta situación, vemos que no tenemos salida. Entonces, el llamado que nosotros tenemos que hacer como padres de familia, lo primero es, hay que compartir tiempo con los hijos, hay que ofrecer a nuestros hijos otras herramientas, hay que ver que hay un mundo mucho más maravilloso donde el que podemos compartir muchas cosas hermosas. Y por eso quisiéramos compartirles algunos estudios que se realizaron en España, en los cuales nos cuenta Pablo Garrido Gil en su libro Educar en el ocio y en el tiempo libre, que me parece que es muy importante que nosotros como padres tenemos que tener en cuenta. Entonces, algunos estudios realizados nos demuestran, primero, que casi el 50% de los niños reconocen que si sus padres conocieran el contenido de alguno de sus videojuegos, no les dejarían jugar. Miren nomás esta realidad. Más de la mitad de los niños dicen, si mi papá supiera a lo que yo juego, no dejaría jugar. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer nosotros como padres es, ¿dónde estamos nosotros cuando nuestros hijos están jugando? Más del 50% de los niños reconocen que juegan de modo habitual con juegos clasificados para mayores de 18 años. O sea, nuestros niños de 8, 9, 10 años se supone que están jugando juegos, valga la redundancia, juegos que son para niños mayores de 18 años. Estos videojuegos son más peligrosos que la televisión. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en un programa de televisión, vamos a ver un programa de televisión para niños de mayores de 18 años, muestran escenas eróticas, muestran quizás mucha violencia en exceso, pero el grande problema que hay en los videojuegos es que el muchacho es el que realiza la actividad. Entonces aquí vemos cómo en su gran mayoría estos videojuegos es el niño que consume droga pues en el juego, que tiene que asesinar, que tiene que matar. Y por eso nuestros muchachos se están volviendo demasiado violentos e intolerantes, porque ya el muchacho es el que tiene que asesinar, es el que tiene que matar. Y algo que nos tiene que llamar un poco la atención es cómo es posible que a nuestros muchachos les atraiga el matar, el tener que degollarle la cabeza pues a una persona para poder llegar a la meta. Más del 40% de los niños reconocen que discuten con frecuencia con sus padres por el tiempo que dedican a estos videojuegos. Los papás que hemos dejado de entrar
que han dejado entrar los videojuegos a sus familias, hoy el tiempo con sus hijos de calidad es muy poco, porque solo se la pasan en pelea. ¿Por qué nosotros fuimos tan felices? ¿Por qué nosotros quizás disfrutamos tanto la infancia? Porque nosotros quizás en nuestra familia no teníamos los videojuegos, no teníamos toda esta tecnología y podíamos compartir con nuestros hermanos, podíamos disfrutar tantas cosas. Hoy ponen un videojuego los hermanos y resultan peleando, porque me toca a mí, venga, déjeme jugar a mí. Entonces, qué importante es que nosotros como padres tomemos conciencia. El 35% de los niños reconocen que el tiempo que dedican a los videojuegos le resta tiempo de estudio. Hay muchas situaciones que hoy están viviendo los padres de familia y hay muchos padres que nos dicen, mire, me tocó sacar a mi niño del colegio. ¿Por qué? Porque duraba hasta 10 horas jugando, entonces resulta que me tocó esconder el videojuego. Pero bueno, le puse el computador para que estuviera pendiente de sus clases, pero resulta que el tiempo de clases descargaron el juego en el computador, entonces ya no dedican tiempo al estudio, ya no dedican tiempo a estudiar, sino que prefieren estar en los videojuegos. Y eso lleva a nuestros muchachos a ser mentirosos, para poder seguir jugando, se inventan, mejor dicho, fantasías para que no llamar la atención de sus padres. Y uno de los graves errores es que muchos de nuestros jóvenes están en los cuartos encerrados, estudiando, y los papás creen que todo está de maravilla, que el muchacho está concentrado y no se dan de cuenta que el muchacho lo que está es en otros videojuegos y que está descuidando su estudio. El 17.5 de los niños reconocen que los videojuegos les quitan tiempo para estar con sus amigos. Bueno, yo creo que esto es muy claro, porque nuestros muchachos hoy prefieren estar en una videoconsola que estar jugando. Por eso qué importante es que nosotros como padres les demos herramientas a nuestros muchachos y organicemos actividades en las que ellos puedan estar disfrutando de otras cosas más maravillosas. Nuestros muchachos quieren disfrutar. Si nosotros como padres les planteamos que hay un mundo más divertido, que hay un mundo más feliz, que se disfruta más el poder compartir relaciones interpersonales, donde nosotros como padres disfrutamos y jugamos con ellos, les aseguro que nuestros muchachos van a desear de verdad no estar en los videojuegos. Y terminando el 73.5 de los niños juegan con videojuegos violentos, juegos violentos. Y hoy nos preguntamos por qué nuestra juventud está de tal manera. Hoy nos preguntamos, pero ¿en qué momento mi muchacho resultó con ese vocabulario o resultó con esa rebeldía o de esa patanería con sus hermanos o con sus amigos? Aquí está, que nuestros muchachos hoy están dedicando a jugar violentamente. Imaginen ustedes, el 73.5 de nuestros niños están con videojuegos violentos. Entonces, por favor, padres de familia, tenemos que ser conscientes. El 28% de los niños juegan con videojuegos en los que los personajes consumen drogas. Y nuestros jóvenes hoy están siendo quizás desde muy pequeños, están siendo preparados para ser futuros adictos. O sea, hoy nuestros muchachos los están preparando para un mundo de adicción, donde digan, les preparen el camino fácilmente para que el día de mañana llegue más fácilmente las drogas a ellos. Y un 15% de los niños consideran que estos juegos pueden hacerles más violentos. Entonces, miren, seamos conscientes de este estudio realizado a los mismos niños, de cómo todos los problemas que les pueden traer. Tenemos que ser nosotros como padres conscientes de esta problemática y esto no puede ser secundario. Nosotros tenemos que darle prioridad a este tema y buscar soluciones inmediatas. Pero porque nosotros muchas veces no creemos en estos temas y muchas veces creemos que estamos siendo exagerados cuando hablamos del tema de los videojuegos o quizás que se nos está yendo la mano, que esto no es para tanto. Por eso nosotros en esta mañana hemos querido traer un misionero que durante muchos años se ha venido preparando en todo este tema de las tecnologías, que quizás ha venido estudiando y hemos querido que él nos compartiera
un pequeño espacio, un pequeño video de todas las problemáticas que a futuro puede entrar el tema de los videojuegos y es don Edwin Ramírez, misionero de la localidad de Barranquilla. Por eso nos gustaría compartirles un pequeño mensaje que él nos quiere dejar en esta mañana, que nosotros tenemos que estar pendientes. Bueno, muy buenos días para todas las personas que están viendo este hermoso programa, tus hijos, tu misión. Primero, antes que todo, pues saludarte a ti, Wilder, y darte gracias en nombre de todos los papás que estamos en este taller y que vemos tus programas donde te encargas de una manera genial de darnos tus conocimientos y aportando tus conocimientos para que nosotros seamos unos mejores educadores y creemos unos niños muy bien. Ahora entrando en el tema de las tecnologías y en este muy concreto de los videojuegos, la pregunta es ¿cuáles son los problemas a futuro de un niño con adicciones a los videojuegos? Bueno, para nosotros primero entender eso tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Y nuestro cerebro hay formas de saber cómo funciona el cerebro, hay unos tomógrafos de positrones que son computadoras donde ingresan a una persona en su interior y le aplican eh, algo radioactivo, una sustancia radioactiva que va al cerebro e ilumina el cerebro y esta computadora es capaz de, por medio de un gasto metabólico que sucede en el cerebro cuando se utiliza, decir qué partes del cerebro se encargan de cada función. Entonces eso es muy importante que lo entendamos. Entonces cuando las neurociencias, que son las ciencias que estudian todo lo que tiene que ver con el cuerpo, nosotros en el cerebro tenemos alrededor de entre 86.000 y 100.000 millones de células que son las células llamadas las neuronas y ellas se comunican de esta manera. Cuando ellas se comunican producen ciertas sustancias en el cerebro. De esas ciertas sustancias que producen en el cerebro hay unas que son la dopamina, otra que son la serotonina y esta dopamina y serotonina son sustancias que producen los cerebros los jóvenes que son adictos. Entonces, una persona, por ejemplo, que es consumidora de droga, lo que la hace adicto es que esa droga hace que se suban en su cerebro los niveles de dopamina y serotonina, que son las sustancias que le hacen sentir un gran placer. El cuerpo produce sus propias dopamina y serotonina, pero a un nivel equilibrado. Estas sustancias lo que hacen es elevarlo de una manera altísima y entonces el cerebro y el cuerpo de la persona cuando llega a esos límites cada día necesita más harto para poder sentirse bien. Entonces por eso es que se produce la adicción. En los videojuegos se ha estudiado y el mismo efecto que tiene por ejemplo la cocaína en un adicto tienen los videojuegos, tienen los celulares. Entonces cada día necesita más harto para poder sentirse bien. Entonces, por eso es que se produce la adicción. En los videojuegos se ha estudiado y el mismo efecto que tiene, por ejemplo, la cocaína en un adicto, tienen los videojuegos, tienen los celulares, también en la vida de los niños. Entonces, ¿qué podemos esperar de un niño que es adicto? Bueno, entonces, ¿por qué los niños se vuelven adictos? Los niños se vuelven adictos no en vano porque sí, o que digan, no, yo ya sé esto y como sé esto no me voy a volver adicto. No, esto pasa independiente de lo que tú quieras, porque esa es la forma como funciona nuestro cerebro. Y los ojitos han sido hechos para que llame la atención todo lo que se mueve, los colores y los destellos. Y eso es precisamente lo que encontramos en los videojuegos. Y esas tres cosas son las que hacen que se suban los niveles de dopamina y serotonina. Entonces producen adicción inevitablemente. ¿Qué pasa cuando un niño es adicto a los videojuegos? Pues muy sencillo, está haciendo carrera universitaria para ser un futuro drogadicto. Pero problemas e inconvenientes todos los que usted quiera, van a tener problemas en la espalda por la posición de estar sentado, van a tener desórdenes alimenticios porque pasan grandes horas sentados, sus rodillas, sus manos, su cabeza va a producir gran cantidad de sustancias que lo van a hacer una persona violenta porque el cerebro digamos que toma unos atajos y aprende ciertas conductas y si está en un videojuego en el que todo el tiempo está peleando, pues su cerebro comienza a hacer ese tipo de conexiones que se llaman las redes neurales y ese niño se va a mantener
mantener en todo momento, ya no con no solamente dopamina y serotonina, sino también con cortisol, que el cortisol es el que lo hace uno violento. Entonces el cerebro comienza a producir más cortisol y la persona se mantiene profundamente enojada. Y al ser enojado, esa persona se mantiene full estresada, es violento, es grosero y uno de los inconvenientes físicos que tiene es que estos elementos no son fácil expulsados por el cuerpo y se acumulan usualmente en estas partes. El cuerpo no es capaz de eliminarlos ni por el sudor ni por la orina y se manda a estos lugares y por eso produce muchos dolores parecidos a los de la artritis. Sí, eso hablando dentro de lo que es el plano eh, físico, pero en el plano psicológico hace desastres impresionantes, porque estos niños se vuelven tristes. Los signos de un niño, por ejemplo, adicto al videojuego es si tú le apagas el videojuego y él se queda tranquilo, seguramente es un niño que no va a ser adicto. Pero si el niño hace pataletas, se enoja con el papá y la mamá, les deja de hablar por 2 o 3 días, tira la puerta, se encierra, llora, grita, se vuelve como loco, esos son exactamente las mismas reacciones de un adicto a la droga. Esos son exactamente las mismas reacciones de un adicto a la droga cuando no se la dan. O sea, si tú quieres ver si tu hijo tiene una adicción, no es sino que le quites el celular, le apagues el videojuego y ahí te vas a dar cuenta el tipo y qué grado de adicción tiene tu niño. Este es un tema bastante profundo, hablarlo en tan poco tiempo no es posible, pero hemos tratado de prevenir a los padres diciéndole cuidado con los videojuegos, son altamente adictivos, son altamente nocivos, no solamente físicamente, sino también psicológicamente y ni se diga espiritualmente. Wilder, muchas gracias por tu invitación y que el Señor, la Virgen María y San José me lo sigan bendiciendo a usted y a todas las personas que se preocupan por esa misión maravillosa, tu misión, tus hijos. Hasta luego y muchas bendiciones. Bueno, agradecemos a don Edwin por habernos acompañado en esta mañana por medio de este video que sé que mueve el corazón de nosotros como padres, ante todo a estar que alertas. Este tema es un tema muy amplio, pues hemos querido de verdad tratarlo un poco en el programa para nosotros ser conscientes. Pero Ivonne, yo creo que muchos padres de familia dicen, bueno, algunos dirán, yo nunca había escuchado eso, la verdad, yo no sabía que mi hijo estaba en peligro, ahora yo qué voy a hacer, por Dios, qué herramientas voy a tener. Bueno, lo importante es que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé mucha sabiduría, ¿no? Que nos ayude mucho en este tema de nosotros como padres para poder formar a nuestros hijos, ¿no? Porque aquí simplemente no se trata de cegar a nuestros hijos y de taparle los ojos ante las nuevas tecnologías, sino de darle nuevas herramientas. Por eso, Ivonne, ¿qué les podemos decir a los padres o qué recomendaciones les podemos dar acerca de este mundo de los videojuegos? Bueno, pues Wilder y los padres que nos están viendo, miren, dicen que no tenemos que prohibirle a nuestros hijos los videojuegos. O sea, no es una cuestión de prohibiciones, ¿sí? Yo creo que estamos educando en el amor, estamos educando en positivo. Si yo ya estoy identificando que mi hijo tal vez esté tomando la adicción a los videojuegos, pues no, tenemos que educarlo con amor, en positivo, hablarles, hacer una conversación con ellos, ¿cierto? Porque tal vez lo que tú decías, Wilder, es que nosotros como padres también nos hemos llevado a eso, ¿sí? Porque nosotros adictos al celular o tal vez dándole a ellos una consola de play para que nosotros tener tiempo libre. Entonces, es el momento de pensar, de sentarnos, de analizar y de decir, bueno, ¿qué es lo mejor para mi hijo? ¿Cierto? Entonces no es ya quitarle la consola o decirle no te voy a comprar esto, ¿cierto? Yo digo que lo mejor es que los ocupemos en otras actividades y como que sacarlo de ese mundo que está inmerso, ¿cierto?, de los videojuegos, sacarlo de ahí y llevarlo a otras actividades. Yo pienso que lo mejor es incentivarle en el deporte, en la lectura, incentivarlo pues a ir al parque, a salir con los padres, ¿cierto? A salir en bicicleta todas las mañanas, los sábados, los domingos, ¿sí? Ir poquito a poco, ¿cierto? El muchacho desde un principio
se va a poner pues indispuesto, se va a poner de pronto de mal genio, con ira, pero nosotros tenemos la autoridad, ¿no? Nosotros tenemos la autoridad como padres y no es imponerles, sino decirle, ay, ven, vamos a salir, mañana entonces nos vamos a montar bicicleta, vamos a hacer otro tipo de actividades para sacarlo de ese mundo de los videojuegos. Otra cosa que yo recomiendo es que si tal vez ya los tengan, ¿cierto? Ya tengan los videojuegos, llevarlos más bien a que tengan videojuegos de deportes, ¿sí? Realmente nada de violencia, nada de disparar, ¿sí? Porque es que a veces dicen, bueno, es que yo dejo amigo, pero es que esto es de soldados, no es tampoco tan violento, como así que no es tan violento, ¿sí? O sea, analizar bien los contenidos, porque también me dicen, no, pero esto es de carreras, no, esto es de carreras, no más de carros, y uno va a entrar a mirar el videojuego y es de carreras ilícitas, de robos de carros, ¿cierto? Entonces tenemos que entrar a mirar los contenidos. Yo quiero contarles un poquito de la experiencia que yo tuve con un chico, ¿sí? Bueno, ahí también cosas espirituales que acá no podríamos abarcar en tanto, pero por gracia de Dios tuvimos la oportunidad de hablar con un padre exorcista y el padre exorcista decía que todos los videojuegos tienen espíritus, ¿sí? Con jóvenes que él ha visto que por medio de videojuegos tienen problemas espirituales, ¿sí? Entonces el padre exorcista hablaba de que solo de deportes. Nada, por ejemplo, los juegos de Legos, él hablaba que traían espíritus de depresión, bueno, los de violencia, obviamente de violencia, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que nuestros hijos juegan y lo que yo les digo, pues primero sacarlos de ese mundo, llevarlos a otras actividades y dos, tampoco es prohibirles en el sentido de nada, sino pues llevarlos a juegos de pronto de deportes y yo pensaría que una hora en la semana. Yo le decía a un chico esto y él se quedaba como, ¿cómo así una hora en la semana? Y yo decía, sí, por ahí un sábado, no sé, un domingo. Y él quedaba como, ¿cómo así si yo juego todos los días más de 4 horas? Entonces, pues yo pienso que tenemos que estar como padres muy atentos a esa situación. Vemos adultos adictos, como tú decías, Wilder, adictos a los computadores, muy jóvenes de 25, 30 años que no se casan, no tienen novia, no trabajan por estar en los videojuegos. Los conozco, los he visto, entonces tenemos que tener una alerta como padres que queremos para el futuro de nuestros hijos. Muy bien, Ivonne. Mire que para, bueno, dar algunas recomendaciones a los padres, algunas más de las que tú nos comentabas, simplemente es, si tú no puedes controlar el tiempo de tus hijos por sí mismos no van a controlar los videojuegos. Entonces, por ejemplo, hay una familia donde los papás dicen, no, es que yo no le tengo videojuegos a mis hijos, yo no sé qué hacer, se lo compro o no se lo compro. Si tú en tu casa le vas a comprar un videojuego, una videoconsola a tus muchachos para que ellos se distraigan y tú no vas a estar pendiente de ellos, ¿para qué se la vas a comprar? ¿Para qué le vas a hacer ese daño? Los niños por sí mismos imposiblemente van a controlar sus videoconsolas. Entonces, lo mejor es que nosotros como padres aprendamos a regular ese espacio de las videoconsolas y estar pendiente ahí. Por ejemplo, en días de semana, pues no tendría por qué haber juegos de videoconsolas. Recuerdo mucho una mamá que hizo un plan de acción muy hermoso con un niño y era que el niño duraba muchísimo tiempo pegado en la videoconsola, entonces la mamá comenzó a organizarle algunas actividades durante el día, entre ellas deportes, entre ellas visitas con los amigos, con algunos familiares, y resulta que mientras el niño se divertía y jugaba, el niño no se acordaba de la videoconsola.
Pero cuando el niño estaba aburrido y no tenía qué hacer, pues lo primero que quería era llegar a la videoconsola. Por eso nosotros como padres tenemos que buscarle actividades a los niños, muchas actividades durante el día. Tenemos que armar estrategias de organizarles su tiempo de tal manera que ellos ni siquiera tengan tiempo para pensar en las videoconsolas. Otra recomendación muy importante es educar en futuro. Es desde que nuestros niños están pequeños, nosotros les vamos enseñando de los daños que producen las videoconsolas, donde yo le voy mostrando, mira, los juegos de la videoconsola a todos nos atraen, pero mire también cómo nos hacen daño con nuestros papás, cómo nos hacen daño con nuestros hermanos, cómo nos apartan del tiempo y nos quitan ese tiempo maravilloso. Algo también muy importante nosotros, ponerle a nuestros niños verdaderamente personas, ejemplos a seguir, ponerles el ejemplo de los santos, ponerle el ejemplo de la Virgen María, el ejemplo de Jesús, porque nuestros niños están llevando unos modelos a seguir que verdaderamente les van a hacer muchísimo daño. Entonces, ¿qué recomendaciones hay? Que si en la casa hay videoconsola, hay que mirar qué tiempo vamos a jugar, un tiempo acordado. Listo, vamos a jugar los domingos 1 hora o 2 horas, de tal hora a tal hora y listo. Y animarles a que ellos mismos tengan ese autodominio, esa capacidad de ellos aprender por sí mismos a dejar el juego, y hay que felicitarles si ellos lo logran hacer. Pero nosotros como padres muy vigilantes, y algo también que nos puede ayudar mucho es compartir con ellos también algunos juegos. Muchos papás, digámoslo de esta manera, nos lavamos las manos. Ah, no, yo soy el papá ejemplo, yo dedico mi tiempo a la oración, a rezar, pero mientras tanto, nuestros niños en los juegos, con juegos violentos, juegos asesinos. Bueno, ¿qué tal si nosotros como papás también nos ponemos a compartir algún tiempo con ellos? Miramos qué juegos están y les animamos más bien que en ese tiempo que quizás de videojuegos, porque no aprovechamos a jugar fútbol, del videojuego fútbol, y compartimos nosotros también con ellos, y eso nos ayuda también a por sí mismo a que se mejore el diálogo que nosotros debemos de tener con ellos. Entonces, bueno, yo creo que este tema es un tema muy maravilloso, pero que también es un tema muy, muy extenso. Esperamos que sea de gran provecho el programa que hemos querido mostrarles, y que tomen muchas herramientas a la hora de poder educar a nuestros hijos. Por eso, Ivonne, te agradezco por habernos acompañado, por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias por esos consejos que nos has dado, y también por hacernos conscientes que nosotros como padres tenemos que estar alertas, ¿no? Que nosotros como padres no podemos dejar que el alma de nuestros hijos se la roben una videoconsola, unos juegos en línea. Por eso sabemos que nosotros como padres tenemos que educar a nuestros hijos en la virtud. Por eso yo invito mucho a los padres de familia a que eduquen a sus hijos en la virtud de la templanza, esa virtud tan importante de tener esa capacidad de hacernos fuerzas hacia nosotros mismos, de saber que aquellas cosas que nos hacen daño, pues nosotros tenemos que evitarlas, ¿sí ves? Y que en ese mundo de la videoconsola nos encierra en sí misma, digamos la manera, en un mundo digital, pero que fuera de ese mundo hay cosas maravillosas, que es compartir en familia, que disfrutar el tiempo con los hijos, que es hacer cosas maravillosas con ellos. Por eso el problema no está en los muchachos, el problema está en nosotros como padres. Si tú dejas que tu niño esté en una videoconsola para poder tener tiempo para ti, para tus reuniones, para poder hacer lo que tú quieras, el día de mañana el Señor te va a pedir cuentas por eso, porque tu primera responsabilidad son tus hijos. Recuerda, tus hijos, tu misión. Por eso agradecemos en esta mañana a Ivonne, a Don Edwin, que nos compartió ese hermoso video, y vamos a terminar con una oración. Amado Señor, te queremos dar infinitas gracias por habernos permitido este espacio, Señor. Señor, porque nosotros como padres tenemos que estar pendientes, tenemos que despertar, Señor, un mundo que nos quiere atrapar y que quiera hacer que se pierda el alma de nuestros hijos. Hoy te quiero pedir, Señor, que nosotros como padres seamos creativos, que nosotros como padres seamos amorosos,
que nosotros tengamos la gracia, Señor, y la capacidad de compartir con nuestros hijos mucho tiempo de calidad, de mucho tiempo, sino también de tiempo. Santísima Virgen María, arropa a nuestros hijos, mamá, con tu hermoso manto maternal y especial, y danos la gracia de poder hacer hijos santos. Por eso hoy te pido, mamá, que a todos esos padres de familia que en esta mañana nos escuchan, que tienen muchas dificultades con sus hijos, les ilumines y les dé las fuerzas necesarias. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta mañana alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Amén. Bueno, ánimo. Recuerden verse en nuestros programas Tus hijos, tu misión. Compartan el link con los padres de familia y recuerden que nunca es tarde para educar a nuestros hijos. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Ivonne, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga, Wilder, y adiós a todos y seguir ahí conectándose para seguir aprendiendo para educar a nuestros hijos.